El slasher es una forma menospreciada de hacer cine dentro de una forma ya menospreciada de hacer cine, el terror. Desde la creación de los Oscars en 1929, solo ha habido una película de miedo que ha estado nominada al mejor filme del año, a pesar de que el terror es casi tan antiguo como el cine mismo, teniendo su primera historia audiovisual en 1896 de la mano de Georges Méliès, el hombre más importante en los inicios del cine y considerado prácticamente por todo el mundo como el primer gran maestro del séptimo arte. El terror ha llegado a ser tan degradado por la industria y cierta parte del público general que las películas de terror que son las más innegablemente bien hechas de todas pasan con el tiempo a no ser consideradas de terror, sino de otro género, como la gente que dice que El silencio de los corderos es un thriller o que Tiburón es de aventura, cuando no puede ser más obvio que es de terror, hay hasta un screamer y todo. Teniendo en consideración el bajo nivel de respeto que se le tiene al género en el medio audiovisual, es hora de adentrarnos ahora en el subgénero más desprestigiado de un género sin mucho prestigio ya. El slasher. Si aún no sabes lo que es un slasher, es bastante simple. Jason, Freddy Krueger, similares. Películas de asesinos matando adolescentes. Estoy seguro que cada uno de nosotros ha escuchado más cosas malas que buenas sobre este tipo de cine. Y si bien hay muchísimos malos filmes en esta categoría, probablemente más que los buenos, estas críticas a veces llegan a solapar aquellas producciones que sí son genuinamente bien hechas. Y debido a esto no alcanzan el reconocimiento que merecen realmente. Yo en lo personal amo los slashers, dentro de su estupidez y simplicidad. Me parece que da mucho espacio a la creatividad y a la exposición de conceptos que tanto en la vida como en el arte se han considerado tabú. Hay muchas gemas escondidas en lo que Roger Ebert, famoso crítico de cine, describió como las películas de adolescentes muertos. Estas pequeñas maravillas pueden ser desde los grandes clásicos como La Matanza de Texas y Pesadilla en Elm Street hasta las películas directas a VHS como Sleepaway Camp. Y de esta última película vamos a hablar hoy día, porque en mi opinión, esta cinta posee la mejor escena que se ha hecho en un slasher en la historia, y que no tiene nada que envidiarle al cine de entre comillas calidad. Si bien toda esta película es un total disfrute, es el final lo que realmente se queda contigo. Y sí, va a haber spoilers. Si aún no has visto este filme, ve a verlo ahora y vuelve después. El final de Sleepaway Camp es ya un clásico dentro del subgénero. Es básicamente el sexto sentido pero del slasher. Pero no es simplemente una escena memorable porque tiene un giro que no te ves venir, sino porque es realmente una clase maestra de cómo generar intriga y pavor a través de los medios audiovisuales de la edición, la narrativa, la actuación, el maquillaje y la iluminación. Fuera de bromas, esta escena debería ser estudiada en escuelas de cine, para realmente diseminar cada trozo de brillantez que tiene. Es así de buena. Y el que su director haya sido un estudiante de cine de 26 años debería inspirarnos a todos para alcanzar nuestro potencial fílmico. Así que adentrémonos de una vez en la oscura magia de esta escena. Antes de todo hay que recordar el contexto previo a la conclusión de la cinta. Un montón de niños han sido asesinados en este punto de la película, junto a una líder campista y la puta de Judy. El asesino misterioso que ha atemorizado el campamento Arawak durante más de una semana parece estar en una racha de sangre esta noche, por lo que la búsqueda se vuelve más grande e importante que nunca. Ronnie y una líder campista en su búsqueda encuentran otra escena del crimen. El dueño del campamento ha sido asesinado y Ricky ha sido severamente golpeado. A pocos metros de todo esto se escucha un sonido, el cual ni los personajes ni nosotros sabemos qué es. Cuando Ronnie va a buscar el origen del ruido, se encuentra a Angela, quien sostiene a Ricky en sus brazos. Aquí se origina la primera incógnita de la escena, pues la última vez que vimos a estos personajes estaban a punto de meterse al lago a nadar, lo que nos genera intriga de por qué ahora su situación ha cambiado. También hay que resaltar que en los planos de Angela, los cuales están muy poco iluminados y no podemos ver siquiera lo que está haciendo, solo hay una espalda tarareando una balada, en contraste a las escenas de Ronnie, donde hay mucha más claridad y su vestuario es de colores brillosos como el rojo y el blanco, y se les ve toda la cara. También es importante el hecho de que solo se vea su espalda y que no tenga polera, porque al no verle el rostro, el sentimiento de miedo aumenta a la vez que el misterio. Además, Angela se ha mostrado reacia durante todo el film a sacarse la ropa frente a otras personas, entonces ¿por qué ahora ha decidido que de repente no tiene miedo? Los campistas la llaman, pero esta no responde, a pesar de que claramente los puede oír. La cámara hace un acercamiento a la figura de Angela, pero aún no podemos ver casi nada porque la iluminación baja está intencionalmente ocultándonos la situación. También hay primeros planos del rostro de Ricky sonriendo, los cuales nos dan una falsa sensación de calma y tranquilidad, mientras que de fondo suena el tarareo creepy de Angela. Mientras la cámara se sigue moviendo lentamente hacia la escena, comienza a sonar una música escalofriante que no hace más que ponerse más fuerte y más fuerte. Ningún personaje se ha movido, y no ha ocurrido nada que pueda justificar este cambio sonoro.
Te avisa de que algo muy malo está a punto de pasar, pero no te da ninguna pista de qué es. Luego de esto, hay un corte abrupto y nos encontramos en un flashback que se sitúa entre la primera y segunda escena de la película, remontándonos muchísimo atrás en el tiempo y generando la segunda incógnita de esta escena. ¿Por qué ahora estamos viendo esto, que parece estar absolutamente alejado del conflicto que nos incumbe? Esto es lo que más me fascina del final de Sleepaway Camp, que crea una incógnita dentro de una incógnita para resolver la incógnita principal de quién es el asesino, y lograr que todo esto, que mal ejecutado podría resultar en un desastre confuso, termine convirtiéndose en una escena tan magníficamente escrita. Lo primero que hay que resaltar dentro del flashback es el decorado del set. La primera vez que vimos la casa en la que los primos vivían era un lugar lleno de colores y muy espacioso, pero ahora lo vemos oscuro y cerrado, con solo unas cuantas paredes sosteniendo el lugar, y el background de Angela completamente negro, sin siquiera un objeto material para llenar el vacío. Luego de la presentación del lugar, somos espectadores de un monólogo de la tía Marta, la cual está interpretada de forma tremenda por Desiree Good, que le da al personaje una vibra siniestra y loca dentro de su burbuja elitista. Desiree no tenía experiencia como actriz y lamentablemente no quiso crear una carrera en el cine luego del lanzamiento de Sleepaway Camp. Finalmente murió en el 2021 a la edad de 76 años. Descansa en paz. Mientras ella habla, se escucha un sonido constante e irritante ocupar la escena. Es una continuación directa de la música que escuchábamos antes de que ocurriera el flashback. Esto ayuda a que la tensión nunca baje, sino que aumente. El monólogo nunca nos dice tampoco explícitamente cuál es el significado que tiene, pero nos hace notar desde el inicio que algo anda muy mal. El momento culmen de este sentimiento es cuando dice: sugiriendo que no pueden tener otro, mientras que nosotros nos preguntamos por qué le está diciendo esto a Angela, que es una chica. Pero para finalizar la escena, la tía Marta llama a Angela Peter, dándonos a entender en cuestión de segundos un giro espectacular. Angela nunca sobrevivió al accidente del principio. El que sobrevivió fue Peter, quien luego fue forzado a cambiar de género y adoptar el papel de su hermana muerta. Este concepto en sí es mucho más aterrador que cualquier asesino enmascarado. Esta siempre fue una historia sobre el trauma infantil y el abuso psicológico, y se nos revela justo al final, para que así en segundos visionados podamos entender mucho mejor cómo este tema está siendo tratado desde principio a fin. Como cuando Angela rehusaba el bañarse con el resto de sus compañeras, o cuando rechaza a Paul en la playa. Cuando el flashback ha cumplido ya su propósito de entregarnos la identidad de Angela, cortamos directamente al presente, sin dar un solo segundo para absorber la información recién dada. Siempre se enfoca directamente en la intriga. Y recordemos que la intriga de la intriga, que fue planteada, acaba de ser resuelta en el flashback con el giro de un giro. No escucharás a ningún crítico de cine reconocerle esto a un slasher. Y lo que vemos en el presente, ahora cambiando, es absolutamente horripilante. En la mayoría de historias que tratan de descubrir un asesino, un género normalmente llamado whodunit, el que termina siendo el autor de los crímenes simplemente acepta que él ha hecho todo cuando es atrapado y explica cómo lo logró de la forma más normal, sin cambiar su personalidad. Pero aquí pasa todo lo contrario, y es increíble. Angela desata toda su locura luego de la revelación, haciendo un cambio de 180 grados de la chica tímida que hemos conocido durante más de una hora. Esto es logrado con solamente una sucesión de dos planos enfocados en su cara, la cual es, y estoy seguro que hablo por la mayoría cuando digo esto, uno de los momentos más terroríficos jamás hechos. Se nos revela también que Rick ha sido decapitado, en lo que es un efecto visual muy bien conseguido y muy perturbador también. Este momento de la escena, el cual yo llamo la mirada, funciona muy bien principalmente porque entiende a la perfección cómo usar las herramientas del cine para dar miedo. La música que hemos estado escuchando desde antes del flashback es más fuerte que nunca, y sus saltos se combinan diabólicamente bien con una edición rápida entre tres planos: el primer plano de Angela, el general de Angela y el compartido de los campistas, quienes reaccionan con la misma sorpresa y terror que tenemos nosotros como audiencia. Todo esto impulsado por una piel llena de sangre y unos sonidos de absoluto demonio que Angela hace, los cuales, complementados por su apariencia de hombre lobo en el plano general sujetando el cuchillo, la hacen parecer como una figura salida directamente del infierno. Felissa Rose da una interpretación magnífica como Angela Baker, y en esta escena es cuando más se nota. Sé que es solamente un plano y es solamente un gesto, pero en serio, esa mirada horripilante que obtiene cuando se ha revelado su identidad literalmente es para causar pesadillas. Sé que a mí me las causó. Y un montón de actrices pudieron haber convertido esta escena en comedia involuntaria, haciendo una mueca demasiado exagerada. Pero esta actriz de tan solo 13 años nos regaló uno de los planos más icónicos del terror.
y yo por mi parte estoy agradecido. Muchas veces se dice que el slasher no da realmente miedo, a pesar de ser un subgénero del terror. Y eso es verdad para muchas películas, pero Sleepaway Camp demuestra que aún queda pavor quedar en cada esquina del género. Un último detalle de este momento que me encanta es que esto sea literalmente lo último que hay de película. Ya no hay más. No vemos si la policía apareció, no vemos cómo reaccionó Ricky, nada. Y me encanta cuando las películas saben terminar en el segundo exacto, cosa que muchos filmes deberían aprender a hacer. No es interesante ver epílogos de personajes explicando lo que ha pasado, o el tema de la película. Un último segundo de gloria es 1000 veces más impactante para un espectador y se vuelve algo mucho más digno de recordar. La cereza sobre el pastel, o la sal en la herida, es que la mirada macabra de Angela se deforme con el color y se queda a lo largo de todos los créditos, negándole al espectador el ser salvado por el final de la película y su clásica pantalla negro. Esta mirada parece estar queriendo perseguirte y no soltarte el brazo, y esto es algo que no se suele mencionar cuando se habla de la escena, pero para mí es uno de los detalles que convierte a este específico momento en una obra maestra del séptimo arte. Desde que la película se estrenó, hace ya 40 años, siempre ha habido una controversia sobre una posible transfobia en el final de la película, la cual no ha hecho más que crecer a lo largo de los años. Esto se debe a que el asesino ha sido todo este tiempo un hombre vestido de mujer. En mi opinión, este pensamiento es un profundo error, y lo explico con 3 razones. La primera es que Angela, o Peter, no es transgénero por elección. Él fue obligado a cambiar de género, solo para satisfacer las fantasías de su tía cuando se encontraba en un estado vulnerable, justo después de haber visto la muerte de su familia. Esto hace que su caso sea drásticamente distinto a la de la persona que decide transicionar por elección propia. El segundo punto es el foco del terror, pues este no está en el hecho de que sea una persona trans, sino en el cómo llegó a serlo, a través de un horrible aprovechamiento luego de haber sufrido un gran trauma a una muy temprana edad. Esto es lo que realmente la escena quiere resaltar. Y el último punto es que hemos visto a Angela ser constantemente molestada física y verbalmente, ha sido engañada y hasta se intentó abusar de ella al principio de la película. Si bien ella es la asesina, no es realmente la villana de la historia, y la película lo sabe, y muestra mucha más simpatía por ella que el slasher promedio hace con Jason o con Freddy Krueger. Por lo que tampoco podemos hablar de una villanificación de los trans si es que la verdadera villana de Sleepaway Camp es la tía Marta, el chef pedófilo y todos los que trataron mal a esta chica. Para mí, el verdadero tema que es tratado en el final, y en toda la película en retrospectiva, es la crisis de identidad, y los peligros que puede llevar el no tratarlas con la seriedad que merecen, lo cual es bastante avanzado para su tiempo, y honestamente lo es incluso para hoy día. Mientras toda la historia pretende engancharnos con el misterio de quién es el asesino, el final nos revela que esto nunca se ha tratado del quién, sino del por qué. Lo que dije, esto es el giro de un giro. Angela mostró durante toda la película pistas que llevaban al final, cuando no se quiere bañar con el resto de sus compañeras, cuando no se quiere acostar con Paul y en el flashback de ese momento, el cual es injustamente olvidado en todos los análisis que he visto del filme, siendo que es esencial para comprender el tema de la identidad. En el flashback vemos como Peter descubre que su padre es gay y que más encima se está acostando con el esposo de su tía, y por si acaso, esto mostrado en los 80s es mucho más valiente que mostrado ahora mismo. Y esto sin duda tuvo que haber generado un montón de sentimientos en él. Como vemos luego, se cambia de ropa con su hermana, mostrándonos cómo él mismo ha empezado a dudar de su propia identidad, como debe pasarle a cualquier infante que sea testigo de este tipo de revelaciones, honestamente, ya sea homosexual, hetero, lo que sea. Pero luego, este chico es forzado no solo a cambiarse de ropa, sino que a adoptar ya el rol de su hermana muerta, claramente dañando un montón su estado mental y solo empeorándolo cuando se cierra el mundo sin hablar con nadie. La machacada salud mental de Angela siempre fue una bomba a punto de explotar. Por eso vemos esa mirada asesina en el final en su rostro, cuando finalmente decide mostrarse como es, luego de haber vivido una vida entera de sufrimiento y traumas relacionados a su propia identidad, y como el resto se ha aprovechado de esto para beneficio propio. La transición de género es el concepto específico que la película aborda, pero la transición de identidad es el concepto general que realmente abarca, y es el más universal también para todo el mundo. Básicamente, la película dice que si es que has luchado o estás luchando con una crisis existencial, no te cierres al mundo, y mucho menos dejes que otros tomen tus decisiones por ti, porque eso solo pondrá sal en la herida y puede llevarte a convertirte en una chica varón asesina de 13 años. Básicamente, lo que he querido decir con este video es que Sleepaway Camp y su final son más que una mera sorpresa que no te ves venir, sino que es una secuencia realmente planeada al detalle y muy bien ejecutada, la cual entiende el potencial de las herramientas cinematográficas para generar tanto momentos de misterio como de tensión y de espanto en una secuencia.
además de ofrecer una segunda lectura sobre las crisis existenciales y la salud mental muy modernas para su época, y honestamente muy avanzadas también para hoy en día. Sleepaway Camp es la muestra del potencial del slasher, una cinta directa VHS perteneciente a un género de nulo prestigio académico que en ese momento estaba sacando cientos de películas al año y que pudo haber pasado a la historia desapercibida como la copia de Viernes 13 número 1000 dirigida por un veinteañero que no había ni terminado sus estudios, con un casting llenado únicamente por no profesionales y en un presupuesto mísero, pero esto terminó convirtiéndose en una obra que aún es aclamada hasta este día, demostrándole al mundo que la calidad audiovisual se encuentra en todos los rincones del cine y su estado de culto permanente 40 años luego de su estreno es una muestra de eso. Muchas gracias por escuchar.